Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 9S versus al Xiaomi Mi A3. Entonces comencemos. El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior, y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante, junto con protección Gorilla Glass 5, que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales, por supuesto, es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera, que está instalado en el centro. Sin embargo, en lugar de la colocación vertical, las 4 lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar, incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0, así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para 2 tarjetas nano SIM, así como una tarjeta micro SD, con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i, que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. El diseño del Xiaomi Mi A3 es muy bueno, probablemente uno de los motivos por los que a la final se acaba disfrutando el terminal. Tenemos un cuerpo protegido por Gorilla Glass 5, resistentes a salpicaduras P2i con bordes de aluminio y esquinas redondeadas. Como suele ser habitual en los móviles de cristal, el terminal es algo resbaladizo, aunque no supone un problema, el agarre en mano es suficientemente bueno. Pero tenemos el mismo problema con los terminales de este material, y es que termina con marcas de huellas por todas partes. Este dispositivo cuenta con un frontal caracterizado por una pequeña muesca de tipo gota en la parte superior de la pantalla, esquinas marcadamente redondeadas y marcos que, aunque podrían ser más finos, no resultan escandalosamente gruesos. En el marco inferior tenemos los altavoces y el puerto USB tipo C, que nos va a ahorrar tiempo de carga y velocidad al transferir nuestros archivos al computador o viceversa. En el marco superior nos encontramos el micrófono y el puerto jack de 3.5 milímetros para que conectes tus auriculares y escuches tu música favorita. Y para finalizar, tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares que se encuentra debajo de la pantalla AMOLED y, según la compañía, ha sido actualizado para ampliar el área y detectar hasta píxeles de 7.2 micras. Cuando añadimos la huella, ya vemos que el área es ligeramente más amplia, lo que facilita no equivocarnos, pero la velocidad de detección sigue siendo bastante lenta, algo que pienso pueden mejorar en el futuro. En sus dimensiones nos encontramos con 153.5 x 71.9 x 8.5 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi A3 nos vamos a encontrar con una única versión de 4 GB, que a mi parecer hubiese sido excelente si implementaran una de 6 GB, pero ya veremos en futuras versiones. En el Redmi Note 9S, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi A3 contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB.
El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70, claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3 GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento, por no decir excelente. Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PUBG Mobile, dando unas partidas sin lag aunque con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan 4 o 5 veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada, por el contrario tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos, tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional. Este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. El Mi A3 incorpora el procesador Snapdragon 665 de Qualcomm, el cual está fabricado en 11 nanómetros que incorpora 8 núcleos a 2 y a 1.8 GHz. Para la GPU tenemos la Adreno 610, mientras que para el procesado de inteligencia artificial se añade el Hexagon 686 DSP. En general no he encontrado ningún problema en rendimiento a la hora de utilizar aplicaciones más frecuentes como WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps o Google Chrome, aunque en ocasiones se encasquilla un poco. Por ejemplo, a la hora de tomar fotografías no siempre se captura la foto al pulsar sobre el botón de disparo, sino que puede haber un buen retardo. E incluso se ha desenvuelto con soltura en juegos como el PUBG Mobile. Además, el Mi A3 hace un buen trabajo a la hora de disipar el calor y no se calienta demasiado, aunque lo sometamos a tareas exigentes. Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía, sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18 vatios y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería, algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a la que encontramos en este terminal. La batería del Xiaomi Mi A3 posee una capacidad de 4030 mAh, una capacidad que debería ser más que suficiente para su pantalla de 6.01 pulgadas. Lo cierto es que efectivamente estamos ante un móvil con una autonomía muy buena, consiguiendo aguantar perfectamente una jornada e incluso varios días si hacemos un uso moderado. La autonomía del Mi A3 nos ha permitido alcanzar aproximadamente unas 14 horas de uso activo, con un poco más de 7 horas de pantalla encendida. Esto es con un brillo automático, Bluetooth ocasional, navegar por internet, escuchar música, ver videos y jugar un poco. Este dispositivo cuenta con carga rápida de 18 watts, aunque la compañía no ha incluido el cargador de este tipo en la caja, sino uno de tan solo 10 watts. El terminal se carga por completo en 1 hora y 53 minutos, con el cargador que viene incluido en su caja. Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Dewdrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies, mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 20:9, el Note 9S es cómodo de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a dos manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones, aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problemas
problema alguno, muy brillante, incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso. El Xiaomi Mi A3 cuenta con un panel AMOLED de 6.01 pulgadas, con una resolución HD Plus de 1560 x 720 píxeles y el aspecto es alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 282. Se trata de una resolución escasa para este tamaño de pantalla, más aún teniendo en cuenta que se trata de un panel AMOLED y por tanto posee una matriz de tipo Pentile. Pero su funcionamiento no es el mejor, es decir, si colocamos el Mi A3 al lado de cualquier móvil con pantalla Full HD Plus, la diferencia es apreciable para cualquiera. En el Mi A3 las letras se ven más borrosas, como cuando una foto no termina de estar bien enfocada. A la hora de leer se aprecia notablemente y en general da una sensación extraña, como que algo raro le pasa a la pantalla. Pero sin embargo, con el pasar de los días, tal vez termines acostumbrándote a este problema. Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente, tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de 4 lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles, con apertura focal 1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles, con apertura focal 2.2. Una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo tanto, es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles, a menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación, y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y puedes cambiar entre los modos estándar de foto, 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro, con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes, además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente y especialmente en este precio. Para finalizar contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo, funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. En el Mi A3 el fabricante ha decidido implementar un sistema de 3 sensores, convirtiéndose de paso en el móvil de Xiaomi más económico en añadir triple cámara. Disponemos de un sensor principal de 48 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.79. Lo acompaña un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un tercer sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para el modo retrato. Las cámaras traseras del Mi A3 están a la altura en la mayoría de situaciones, sobre todo en condiciones de buena iluminación, donde el sensor principal consigue fotos de gran nivel, tanto en la viveza de los colores como en el detalle ofrecido. Si bien hemos notado que las mejores fotos se consiguen con el modo HDR activado, de lo contrario la cámara del Mi A3 se queda algo corta y hace fotos más pálidas. Si nos vamos a la fotografía nocturna, el detalle vuelve a dar un paso atrás, como es lógico, pero el Mi A3 consigue resultados decentes teniendo en cuenta su gama de precio. Los tonos son bastante acordes a la luz proyectada y el nivel de información en las sombras es bastante alto. El sensor de la cámara frontal nos ofrece 32 megapíxeles y una lente de apertura focal 2.0. Los selfies realizados con el Mi A3 tienen un buen nivel de detalle y el rango dinámico es bueno, aunque se pueden apreciar muchas imágenes con el fondo quemado o ligeramente desenfocadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que pese a no ser el mejor del mercado, está presente y funciona de acuerdo al precio del terminal.
El Xiaomi Redmi Note 9S le gana al Xiaomi Mi A3 en RAM, procesador, batería y pantalla. Por su parte, el Xiaomi Mi A3 le gana al Redmi Note 9S en los siguientes aspectos: cámara y precio. En los aspectos que empatan son diseño y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.